Crecí en un vecindario donde todos evitaban una casa en particular. La llamaban la Casa del Olivo porque frente a ella se alzaba un viejo árbol de olivo que, según decían, había sido plantado como protección contra brujerías y males ancestrales. Al pasar, siempre daba la impresión de que algo te observaba desde sus ventanas oscuras, y aunque todos conocían su historia, pocos sabían realmente lo que había sucedido ahí. Una noche de Halloween, envalentonado por el ambiente festivo y por mis amigos que aseguraban que solo era un mito, decidimos acercarnos a la casa. La puerta estaba cubierta de telarañas y la pintura en las paredes mostraba grietas profundas. Cuando intentamos abrirla, para nuestra sorpresa, no estaba cerrada con llave, parecía que alguien nos había dejado la entrada libre. Al cruzar el umbral, un olor a incienso y tierra húmeda nos invadió, y a cada paso el crujir de las tablas parecía hacerse eco en la casa entera. Uno de mis amigos, Manuel, sacó una linterna y guiaba nuestro avance a través de una sala llena de muebles viejos, cubiertos por sábanas sucias y polvorientas. Las sombras que se proyectaban en las paredes parecían retorcidas, como si formaran figuras humanas distorsionadas. En la esquina de la habitación, había un antiguo candelabro apagado. Manuel, de manera impulsiva, sacó un encendedor y lo prendió. Fue en ese instante cuando una extraña corriente de aire atravesó el lugar, cerrando de golpe la puerta de entrada. Nos quedamos quietos, escuchando los sonidos que parecían provenir del piso superior. Voces bajas, apenas audibles, y susurros en un idioma que no lograba identificar. Seguro que alguien más está jugando una broma, pensé, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero mi intuición me decía que algo estaba terriblemente mal. Mientras avanzábamos hacia el segundo piso, Manuel tropezó con un pequeño libro que había caído en el último escalón. Era un diario con páginas ajadas y cubiertas en lo que parecía ser seda derretida. Lo abrí con cierta precaución, y la primera frase escrita a mano me puso los pelos de punta: si llegaste hasta aquí, entonces el ritual ha comenzado, y serás la siguiente ofrenda. Me detuve en seco, mirando a mis amigos, quienes también habían visto el contenido de las páginas. Manuel soltó una risa nerviosa, intentando restarle importancia, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. De repente, escuchamos una risa baja y gutural que provenía de la habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y aunque cada fibra de mi ser me decía que debía salir corriendo, algo me empujó a acercarme y a mirar. Dentro de la habitación, había una figura de espaldas, vestida con una túnica negra y con una capucha que le cubría el rostro. Estaba rodeada por una serie de velas encendidas que formaban un círculo a su alrededor, y en el suelo había símbolos dibujados con lo que parecía ser sal. Sin girarse, la figura murmuró algo en voz baja y luego nos habló: «Bienvenidos. Han llegado justo a tiempo para ser testigos de la ceremonia». La figura se dio la vuelta, y aunque su rostro estaba en sombras, pude ver un par de ojos oscuros, inexpresivos y vacíos que me helaron la sangre. Comenzó a levantar sus manos, y el aire de la habitación se tornó frío, tan frío que mi respiración se convertía en pequeñas nubes de vapor. El ritual había comenzado. Intentamos retroceder, pero la puerta se cerró con un golpe seco. Mis amigos y yo estábamos atrapados dentro de esa habitación maldita. La figura comenzó a recitar palabras en un idioma extraño, susurrante y casi hipnótico, que resonaba en nuestras cabezas. En ese momento, empecé a sentir una presión intensa en el pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando, obligándome a mirar directamente a los ojos de esa figura. Manuel, desesperado, intentó abrir la puerta mientras el resto tratábamos de romper el círculo de velas en el suelo. Pero cada vez que nos acercábamos, las velas se apagaban y encendían solas, como si tuvieran vida propia. El olor a incienso se volvió sofocante, y sentí como la piel se me erizaba al escuchar un sonido detrás de nosotros, el susurro de muchas voces que parecían salir de las paredes. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano,
logré empujar a Manuel fuera del círculo, y los demás lo seguimos. Corriendo por el pasillo, sentimos como si la casa misma se cerrara detrás de nosotros, como si algo intentara atraparnos. Al llegar a la puerta de salida, la encontramos cerrada, y cada segundo que pasaba sentíamos más cerca el eco de esa risa siniestra. Después de lo que parecieron horas, logramos abrir la puerta y salir al jardín, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. Volteamos una última vez hacia la casa y, en la ventana superior, vimos a la figura observándonos con esos ojos vacíos y oscuros. Sabíamos que había sido real, y que algo maligno nos había marcado aquella noche. A partir de entonces, evité pasar cerca de la casa del Olivo, y aunque algunos días mis amigos intentaron bromear sobre lo sucedido, todos sabíamos que habíamos vivido algo inexplicable y oscuro. Y aunque cada Halloween escucho susurros en mis sueños, no me atrevo a volver a ese lugar, porque sé que algo aún me está esperando ahí, en las sombras. Siempre me han advertido que los desvanes en las casas antiguas guardan secretos oscuros, pero nunca pensé que una visita al desván de mi tía sería una experiencia tan aterradora. Desde pequeño, sentía una mezcla de curiosidad y miedo hacia la casa de mi tía Margarita. La vivienda, construida hace más de un siglo, estaba llena de muebles pesados, candelabros de bronce y cuadros antiguos cuyas miradas parecían seguirte a donde fueras. Pero lo más inquietante de todo era el desván, un lugar que mi tía tenía estrictamente prohibido visitar. Sin embargo, durante la fiesta de Halloween de este año, cuando la casa estaba decorada con calabazas y telarañas artificiales, y las risas resonaban por todas partes, me dejé llevar por la curiosidad. Aproveché un momento en que todos estaban distraídos para subir las escaleras polvorientas que llevaban al desván. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Empujé con cautela y entré en la habitación oscura y fría. El aire era pesado, como si no hubiera sido ventilado en décadas, y un olor a madera vieja y humedad llenaba el ambiente. Al principio, no vi nada extraño, solo cajas de cartón amontonadas, muebles cubiertos con sábanas, y un extraño silencio que me hacía sentir incómodo. Avancé despacio, examinando los objetos cubiertos de polvo. Fue entonces cuando lo vi, un espejo enorme, de marco dorado y detalles tallados con figuras extrañas. Estaba apoyado contra la pared, inclinado hacia adelante, y parecía invitarme a mirarlo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero algo en mí me obligó a acercarme. La superficie del espejo no era como la de los espejos normales, parecía algo más oscuro, como si estuviera manchado o nublado, y aunque apenas reflejaba luz, podía distinguir mi figura en él. A medida que me acercaba, me di cuenta de algo extraño, mi reflejo no se movía como yo. Observaba cada detalle de mi rostro y mis movimientos, pero había un retardo, una fracción de segundo en la que mi yo en el espejo parecía mirarme con una expresión diferente, como si tuviera vida propia. Respiré hondo, pensando que el polvo en el vidrio podría estar causando esa ilusión. Pero entonces noté que mi reflejo comenzaba a sonreír, una sonrisa lenta y torcida que no era la mía. De repente, la puerta del desván se cerró de golpe detrás de mí, y el silencio se rompió con el crujido de la madera bajo mis pies. El ambiente parecía hacerse más denso y, en ese instante, mi reflejo dejó de imitarme. La sonrisa en el espejo se hizo más amplia, casi burlona, y sus ojos, mis propios ojos, comenzaron a oscurecerse, convirtiéndose en pozos profundos de sombra. Sentí como el pánico empezaba a apoderarse de mí, y retrocedí, tropezando con una caja mientras intentaba apartar la mirada. Pero no podía. Era como si algo en el espejo me obligara a seguir mirando, como si una fuerza invisible tirara de mis ojos hacia los de mi reflejo, que ahora parecía acercarse, como si quisiera atravesar el cristal. En un acto desesperado, intenté alejarme, pero mi cuerpo no respondía, y mi corazón latía tan rápido que sentía que me explotaría en el pecho. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante,
baja y áspera, que venía de algún lugar dentro del espejo. «Déjame salir, solo por esta noche». Sentí el frío de esa voz en cada fibra de mi ser, y en un instante, mi reflejo comenzó a estirar su mano hacia mí desde el otro lado del vidrio, como si pudiera atravesarlo. Sus dedos afilados y pálidos golpearon el cristal, y el sonido hizo eco en todo el desván, retumbando en mis oídos. En un acto de desesperación, agarré una lámpara vieja y pesada que estaba a mi lado y la arrojé contra el espejo. El cristal se rompió en mil pedazos con un sonido desgarrador, y en ese mismo instante, el reflejo desapareció. Pero los fragmentos caídos aún mostraban sus ojos, mirándome con una furia contenida desde cada pedazo roto en el suelo. Corrí hacia la puerta, que ahora estaba abierta de par en par, y no me detuve hasta llegar a la sala donde la fiesta continuaba. Nadie había notado mi ausencia, y cuando miré a mi alrededor, no me atreví a contar lo que había visto. Pero, desde entonces, cada vez que paso por un espejo, me invade el miedo de ver esa sonrisa macabra y esos ojos oscuros que me siguen, esperando el momento perfecto para volver a pedirme salir, solo por una noche. La primera vez que escuché del bosque de los ecos perdidos, pensé que era solo otra leyenda de pueblo para asustar a los forasteros. Había oído muchas historias de lugares malditos a lo largo de mi vida, pero algo en la forma en que los locales contaban esta historia me hacía pensar que realmente creían en ella. Decían que el bosque parecía ordinario de día, pero cuando caía la noche, las cosas cambiaban. Los caminos se alargaban, los árboles parecían multiplicarse y, lo peor de todo, los ecos de voces perdidas llenaban el aire. Nadie salía igual de ese lugar, si es que lograban salir. Una tarde de otoño, decidí desafiar esas historias. No por valentía, sino por una curiosidad insaciable que, en retrospectiva, desearía nunca haber sentido. Llegué al bosque justo antes de que el sol comenzara a ocultarse. Las sombras de los árboles alargándose lentamente sobre el sendero parecían advertirme de lo que estaba por venir. Pero, con una linterna en mano y la adrenalina recorriendo mi cuerpo, seguí adelante. Era un silencio profundo, tan denso que casi parecía tangible. Solo escuchaba mis propios pasos crujir sobre las hojas secas. A medida que me adentraba, sentí que el bosque cambiaba, aunque no podía explicar cómo. El sendero parecía retorcerse en direcciones que no recordaba haber visto, y en un momento, giré y ya no pude ver el camino de regreso. La lógica decía que si seguía avanzando en línea recta, eventualmente saldría. Pero en ese momento, lo lógico parecía haber quedado fuera del bosque junto con la luz del día. Cuando caía la noche, empecé a oír las primeras voces. Era apenas un murmullo, suave y lejano, como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde la profundidad del bosque. Me dije a mí mismo que era solo el viento, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero las voces se hicieron más fuertes y claras. «Ven aquí», decían en susurros arrastrados y entrecortados, como si alguien estuviera hablando a través de un teléfono dañado. Intenté ignorarlas, pero pronto se convirtieron en gritos desesperados que parecían venir de todas partes, resonando y rebotando entre los árboles. Mi linterna comenzó a parpadear, y en ese parpadeo, pude ver figuras entre los árboles. No eran personas reales, sino sombras con una forma humana, como si estuvieran hechas de la misma oscuridad que llenaba el bosque. Miraba hacia todos lados, esperando ver algún rastro de salida, pero los árboles parecían infinitos, y el sendero se bifurcaba una y otra vez. No podía saber a dónde ir. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de cualquier salida. De repente, escuché un grito agudo que me hizo detenerme. Venía de algún lugar cercano, y sin pensar, corrí hacia él. Era una mezcla de terror y esperanza de que alguien más estuviera allí conmigo. Pero lo que encontré fue aún peor. En el suelo, había algo que parecía una figura humana hecha de ramas y hojas, como si el bosque hubiera tomado la forma de una persona.
Su rostro, aunque apenas delineado, parecía estar gritando en silencio. Me quedé paralizado, el pánico agarrándome con fuerza mientras intentaba retroceder. Pero cuando di un paso atrás, sentí una mano fría y delgada agarrándome el brazo. Era una mano hecha de ramas y hojas, como la figura en el suelo, y sentí que algo en mí se desvanecía al contacto. Las voces comenzaron a rodearme, susurrando cosas que no entendía pero que helaban mi sangre. Mi linterna cayó al suelo y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Pude sentir cómo las sombras se cerraban a mi alrededor, y en ese momento supe que el bosque no solo estaba vivo, estaba consciente. Era como si se alimentara de quienes se adentraban en él y, a cambio, atrapara sus almas para siempre, condenándolas a vagar entre los árboles como ecos de lo que una vez fueron. Recobré la fuerza suficiente para soltarme y correr. No tenía idea de hacia dónde, pero corría sin parar, tropezando y arañándome con ramas y raíces que parecían atraparme a cada paso. Sentía las voces detrás de mí, cada vez más cerca, gritando y susurrando mi nombre en una mezcla de desesperación y burla. Mi respiración se volvía más rápida, y mi mente se llenaba de imágenes de los hostos que había vislumbrado, todos atrapados en el mismo destino. Después de lo que parecieron horas, vi una luz tenue entre los árboles y corrí hacia ella con lo que me quedaba de energía. Al salir del bosque, me desplomé en el suelo, respirando con dificultad y temblando. Al mirar atrás, vi el bosque oscuro y tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era así. Sabía que había algo allí, algo que me observaba y que aún podía oír mis pasos. Desde esa noche, las voces no me abandonan. En los momentos de silencio, cuando estoy solo en casa o cuando cae la noche, oigo esos mismos ecos. Siempre están ahí, recordándome que fui un visitante del bosque de los ecos perdidos y que, de alguna forma, nunca he vuelto del todo. Siempre pensé que las historias de brujas y hechizos eran solo cuentos que la gente inventaba para asustarse entre sí. Pero lo que viví una noche de Halloween cambió completamente mi percepción. Aquella noche decidí visitar el barrio antiguo de la ciudad, un lugar lleno de casas viejas y calles empedradas, envuelto en un aire de misterio y nostalgia. Era casi medianoche cuando noté una casa al final de una calle solitaria. Parecía que el tiempo se había detenido allí, con las ventanas rotas y un jardín lleno de maleza. Había rumores de que nadie vivía en esa casa desde hacía años, pero algunas noches, según contaban, se veían luces encendidas y sombras en las ventanas. Mis amigos y yo, impulsados por la emoción de Halloween, nos acercamos, tratando de desmentir las historias. Nos detuvimos frente a la reja oxidada y decidimos entrar. Un silencio extraño cubría el lugar y, aunque intenté fingir valentía, sentía como un escalofrío recorría mi cuerpo. Al cruzar el jardín, escuchamos un crujido proveniente de la puerta. Sorprendentemente, estaba entreabierta, como si alguien nos estuviera esperando. Uno de mis amigos se adelantó y entró primero. La oscuridad era absoluta, y la única luz provenía de nuestras linternas, que apenas lograban iluminar el pasillo lleno de polvo y telarañas. El ambiente era pesado, como si algo nos estuviera observando. Pero lo que realmente nos sorprendió fue un olor peculiar, una mezcla entre hierbas secas y algo metálico que no logramos identificar. Exploramos la planta baja y no encontramos nada extraño, solo muebles viejos cubiertos por sábanas y cuadros antiguos de personas cuyos ojos parecían seguirnos a cada paso. Fue entonces cuando vimos una puerta entreabierta que daba a un sótano. Mis amigos se negaron a bajar, pero, sin pensarlo demasiado, decidí descender. Al principio, el sótano estaba oscuro y vacío, pero al dar unos pasos más, encontré algo que jamás olvidaré. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo con símbolos extraños, velas apagadas y restos de lo que parecían ser hierbas. De repente, escuché una voz susurrante que venía de alguna parte del sótano. Miré a mis amigos, quienes estaban paralizados en la entrada,
y traté de ignorar la creciente sensación de miedo que me invadía. La voz susurraba palabras en un idioma que no entendía, pero su tono era hipnótico, atrayéndome cada vez más al centro del círculo. Sentí como mis pies se movían solos, avanzando hacia esa zona marcada, mientras el aire se volvía cada vez más denso. Cuando llegué al centro del círculo, las velas se encendieron solas, iluminando un pequeño altar improvisado en una esquina. Ahí, sobre una mesa, descansaba un libro antiguo de cubiertas negras y letras doradas, que parecía hecho de piel y cuero desgastado. Sin saber por qué, sentí el impulso de abrirlo, y en el momento en que lo hice, una ráfaga de aire helado atravesó el lugar, apagando las velas y llenando el ambiente con una risa baja y siniestra. Traté de retroceder, pero algo parecía detenerme, como si el suelo mismo se hubiera vuelto pegajoso. Fue entonces cuando vi una figura en la penumbra, una mujer de aspecto envejecido, con una capa negra que caía hasta el suelo y ojos que parecían brillar en la oscuridad. No era como una bruja de cuentos, sino algo mucho más terrorífico, algo real. Su mirada se clavó en mí y sentí que estaba frente a una fuerza más allá de mi comprensión. «¿Quieres saber por qué estás aquí?», murmuró con una voz que resonaba en mi cabeza. «Cada año, alguien debe entrar aquí y activar el círculo. Así mantengo mi poder intacto». Comprendí que estábamos atrapados en un ritual que se repetía cada Halloween, un ritual donde alguien debía ser el elegido para mantener viva la energía oscura del lugar. Sentí sus garras acercándose y una presión en mi pecho que me impedía respirar. En un momento de desesperación, mis amigos comenzaron a gritar mi nombre y, con todas mis fuerzas, logré dar un paso hacia atrás, saliendo del círculo. La figura comenzó a desvanecerse, lanzándome una última mirada de advertencia mientras el círculo en el suelo empezaba a arder con llamas azules. Corrí hacia las escaleras, empujando a mis amigos para salir de la casa antes de que algo peor sucediera. No miramos atrás ni nos detuvimos hasta estar a varias cuadras de distancia, jadeando y tratando de comprender lo que acababa de suceder. A partir de esa noche, evito pasar cerca de esa casa, y mucho menos en Halloween. A veces, al cerrar los ojos, aún escucho la risa baja y los susurros de aquella bruja. Nunca pensé que aceptar una invitación a una fiesta de Halloween en una cabaña alejada del pueblo terminaría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Ni siquiera me gustaba la idea de una celebración en una casa tan remota, pero mis amigos insistieron en que sería divertido pasar la noche contando historias de terror alrededor de una fogata en medio del bosque. Me convencieron de que era la experiencia perfecta de Halloween y, con algo de recelo, me uní al grupo. La cabaña era bastante vieja, y su aspecto desgastado solo hacía que el ambiente fuera aún más tétrico. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y la madera crujía a cada paso que dábamos. Algunos de mis amigos lo encontraban divertido y hacían bromas, pero yo no podía evitar sentir una incomodidad profunda. En el interior, la cabaña estaba decorada con telarañas y calabazas talladas, probablemente dejadas por otros que habían visitado antes. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la colección de fotos antiguas colgadas en las paredes. Eran rostros serios y pálidos, casi sin vida. Parecía que nos miraban desde otra época, y había algo en esos ojos que me daba escalofríos. La noche empezó tranquila, con risas, historias de terror y comida. Pero conforme avanzaba, comencé a notar algo extraño. Cada vez que miraba de reojo las fotos, tenía la sensación de que las expresiones de los rostros cambiaban, aunque apenas fuera un mínimo gesto. Al principio, pensé que era mi imaginación. Después de todo, estábamos en Halloween y la cabaña ya era lo suficientemente siniestra como para hacerme sentir nervioso. Sin embargo, cada vez que volvía a mirar una de las fotos, el cambio era más evidente. Los ojos parecían más oscuros y profundos, como si algo los estuviera devorando desde el interior. Decidí comentarlo en voz baja a uno de mis amigos, Marcos,
quien se rió y me dijo que probablemente era efecto de las luces bajas y de las sombras a la cabaña. Pero no estaba tan seguro. Mientras él hablaba, noté que en una de las fotos colgada junto a la puerta, el rostro de una anciana que había visto antes ahora tenía una mueca de lo que solo podía describirse como una sonrisa macabra. Parecía que estaba disfrutando de nuestra incomodidad. A medida que pasaba la noche, la atmósfera cambió radicalmente. El viento afuera empezó a soplar con fuerza, golpeando las ventanas, y la fogata que habíamos encendido se apagó de repente, sumiendo la cabaña en una oscuridad pesada y sofocante. En ese momento, escuchamos lo que parecía un susurro, apenas audible, proveniente de alguna parte de la casa. Todos quedamos en silencio, tratando de descifrar de dónde venía. Fue entonces cuando lo vi. En el marco de una de las fotos más cercanas, el rostro de un hombre de mirada sombría parecía estar moviéndose. Sus labios se entreabrían lentamente, como si estuviera tratando de decir algo. Me quedé paralizado, tratando de entender si estaba alucinando o si realmente estaba viendo lo que creía. Pero no fue mi imaginación. Otros también lo notaron, y antes de que pudiera advertirles, el susurro creció hasta convertirse en una serie de palabras incoherentes, una mezcla de sonidos que parecían rebotar entre las paredes. Con cada segundo que pasaba, más rostros a las fotos comenzaban a moverse, sus ojos negros y vacíos fijos en nosotros. Nos miraban con una mezcla de desesperación y rabia, y cada uno parecía decir algo diferente, pero ninguno de nosotros podía entender qué intentaban comunicar. El aire en la cabaña se volvía más pesado, y todos sentíamos una presión en el pecho que nos dificultaba respirar. Fue Marcos quien intentó abrir la puerta para salir, pero el pomo estaba helado y, por más que intentaba girarlo, no se movía. Parecía como si la puerta estuviera sellada desde afuera. Nos miró, pálido y asustado, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de todos nosotros. En la desesperación, algunos comenzaron a golpear las ventanas, pero era como si las paredes de la cabaña hubieran cobrado vida, resistiéndose a dejarnos ir. De repente, los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Las fotos ahora mostraban a personas gritando en un silencio aterrador, con expresiones de horror absoluto en sus rostros. Los ojos de esos rostros parecían seguirnos, y cuanto más intentábamos alejarnos de las paredes, más vivos parecían volverse. Cada rostro, cada fotografía estaba ahora en agonía, y el sonido se intensificaba como un eco interminable. Empecé a sentir una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome de cerca, muy cerca. Me giré lentamente, y allí estaba, una figura delgada y encorvada, con una sonrisa distorsionada que mostraba dientes afilados. Su piel era tan pálida que casi brillaba en la penumbra, y sus ojos eran pozos oscuros de vacío que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su rostro parecía familiar, como uno de los de las fotos que habíamos visto al principio de la noche, pero no estaba seguro de cuál. La figura comenzó a acercarse, arrastrándose hacia nosotros con movimientos antinaturales, como si cada paso fuera un espasmo. Tratamos de retroceder, pero estábamos atrapados, rodeados por esas paredes que parecían respirar. Mis amigos gritaban, y la figura parecía disfrutar de nuestro pánico. De repente, sus ojos se dirigieron hacia mí y, en un susurro áspero y retorcido, dijo mi nombre. No sé cómo, pero logré alcanzar la puerta de nuevo y, en un momento de pura desesperación, la empujé con toda mi fuerza. Esta vez, la puerta cedió, y todos salimos corriendo sin mirar atrás. Nos dispersamos en el bosque, sin detenernos hasta que estuvimos lo suficientemente lejos de la cabaña. Cuando me detuve para tomar aliento, volví la vista atrás y, en la distancia, pude ver la silueta de la figura pálida, observándonos desde la puerta. A la mañana siguiente, volvimos al lugar en busca de respuestas. Pero lo que encontramos fue una cabaña vacía, sin rastro de las fotos ni de cualquier evidencia de que alguien hubiera vivido allí. Solo el silencio y un leve olor a humedad que llenaba el aire.